Hermanos, tomen asiento, por favor. Hemos cantado esta mañana alabanzas al Señor. Hemos cantado de la palabra. Ahora vamos a preparar nuestros corazones para escuchar esa palabra. Vamos a orar un momento, hermanos, y pedir que estemos atentos a la voz del Señor esta mañana. Padre amado, gracias porque en tu amor tú nos has hablado en las Escrituras. Y Padre, esta palabra viene a nosotros a través de miles de años. Pero Padre, es tan fresca, tan real ahora como lo fue cuando Pablo escribió la primera vez. Padre, es tu Espíritu que hace tu palabra tan fresca para nosotros, tan pertinente. Y pido que esta mañana, Padre, tú nos des corazones atentos para escuchar tu voz. Padre, todos necesitamos mucho escucharte. Y pedimos que esta mañana, Padre, nos des esa tranquilidad para escuchar esa voz quieta y apacible de Dios hablando a nuestros corazones. Padre, quita de nosotros cualquier distracción. Ayúdanos como tus hijos a escuchar con mucha atención esta mañana. Háblanos. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, esta mañana vamos a estar mirando los versículos 1 al 3 del pasaje que Samuel acaba de leer, Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 3. Y el tema para esta mañana es la gran necesidad del ser humano. La gran necesidad del ser humano. Si le preguntara esta mañana, hermanos, ¿cuál es tu más sentida necesidad? ¿Qué dirías? ¿Qué cosas pasan por tu mente como una gran necesidad en tu vida ahora? Me imagino que para algunas personas la urgente necesidad tiene que ver con algo material. Quizá falta de trabajo, falta de economía, nos tiene agobiados. Y podemos pensar que si tan solo tuviera un poco más de economía estaría con todas mis necesidades satisfechas. Para otras personas quizás es una necesidad emocional. Como seres humanos, Dios nos ha creado seres sociales. Todos tenemos necesidades emocionales. Y a veces al pasar los años, esa necesidad no está satisfecha. Y sentimos una gran necesidad de afecto o algo en nuestras vidas. O podría ser una necesidad psicológica. Como seres humanos somos muy complejos. Y a veces diferentes experiencias en la vida nos golpean emocional y psicológicamente. Y en la tarea pastoral uno tiene que atender a personas con muchas necesidades psicológicas. Y podría ser que esta mañana eres consciente de eso. Todos tenemos diversas luchas existenciales. Lamentablemente por el pecado, casi nadie tiene una vida totalmente tranquila. Todos tenemos alguna necesidad. Pero ¿cuál es la necesidad más grande de todas? Indudablemente, y a la luz del pasaje que hemos leído esta mañana, la gran necesidad de todo ser humano es conocer a Cristo. Categóricamente, hermanos, esta mañana diría eso. La gran necesidad de todo ser humano es conocer a Cristo. Ahora preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué es el Señor tan importante? En primer lugar, el apóstol Pablo dice, porque en Cristo tenemos la revelación de Dios. Por eso es tan importante conocerlo. Dios es nuestro creador. El otro día estaba hablando con alguien que me comentó de que él había sido adoptado como niño cuando su madre lo abandonó
en una de las calles del interior del país. Una iglesia escuchó los llantos de este bebé y por diversas razones una familia de la iglesia lo adoptó. Y al pasar los años, ese niño no estaba tan claro su identidad. Y al final se percató que no era un hijo natural de sus padres, era hijo adoptado. Y generó en él, como entenderán, una enorme necesidad de saber quién fue su madre, quién fue su padre. Y ese es un cuadro de la condición del ser humano. Hemos nacido en este mundo. El pecado nos tiene alejado de Dios. Por decirlo así, Satanás nos ha adoptado. Pero el ser humano siente que tenemos otro Padre Celestial. Y la gran necesidad de todo ser humano es conocer ese Creador nuestro. Y el apóstol Pablo dice que el Señor Jesús es aquel que revela a Dios para con nosotros. Ahora, a todas luces, el apóstol Pablo fue uno de los más impresionantes hombres de la historia. Inició como un fariseo, Saulo de Tarso. Tenía un odio hacia la iglesia y hacia Cristo. Pero un día, después de una gran lucha espiritual en su interior, Saulo de Tarso tuvo un encuentro personal con Cristo. Ese encuentro con Cristo transformó su vida. Y después de la conversión de Pablo, él dedicó toda su vida a predicar el Evangelio. Ahora, no fue fácil para Pablo predicar el Evangelio, como ya hemos notado en capítulo 1. Miren ustedes lo que Pablo escribe del versículo 24 en adelante, para que ustedes entiendan lo difícil que fue para Pablo predicar el Evangelio. Ayer entiendo que algunos jóvenes de nuestra iglesia salieron para hacer evangelismo. Qué lindo ver esas fotos de jóvenes de nuestra iglesia saliendo por las calles a compartir la palabra de Dios. Sería interesante escuchar su experiencia. Escuchemos la experiencia de Pablo como un predicador del Evangelio. Colosenses 1, versículo 24. Ahora dice Pablo, me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Así que el apóstol Pablo da a entender que para él predicar el Evangelio fue algo que le costó mucho trabajo y esfuerzo. Y ahora escribiendo esta carta, ¿dónde está el apóstol Pablo? Está en la cárcel, probablemente en Roma, encarcelado, esperando comparecer ante el gran emperador romano con la posibilidad de que se le va a aplicar la pena de muerte al apóstol Pablo. ¿Y qué hace Pablo mientras está en la cárcel, esperando este juicio? Bueno, Pablo se preocupa por iglesias como esta iglesia en Colosas.
Y ahora en esta carta el apóstol Pablo se dirige específicamente a los creyentes que vivían lejos de Roma, en un pequeño valle del río Lico, donde habían 3 congregaciones pequeñas, la de Colosas, Laodicea y también Hierápolis. Miren, por ejemplo, en capítulo 4, versículo 13. ¿Qué dice Pablo en capítulo 4, versículo 13? Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros en Colosas y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Ahí están las 3 iglesias en este pequeño valle del río Lico, lejos de Roma. O versículo 16. Cuando esta carta a los colosenses haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses. Es decir, presten esta carta a la iglesia en Laodicea. Y que la de Laodicea, la carta que acabo de escribir a Laodicea, la lean también ustedes. Así que lo más probable, aunque Pablo no lo menciona, lo más probable es que Pablo escribió 3 cartas. Una a Hierápolis, una a Laodicea, una a Colosas. Solo tenemos la de los colosenses, pero muestra esta profunda preocupación de Pablo. Ahora, si miramos un mapa y ubicamos dónde está la ciudad de Roma y dónde están estas iglesias, Colosas, Hierápolis y Laodicea, veremos que están lejísimos, miles de kilómetros. Y Pablo, en esa cárcel, en ese cuarto pequeño, quizás encadenado a soldados romanos, se preocupa por escribir esta carta a los creyentes en Colosas. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué un hombre encarcelado en Roma se interesa en iglesias lejos de donde él está? Iglesias que él ni conoce. Porque Pablo sabe que lo que toda persona necesita es conocer a Cristo. Y por eso Pablo escribe aquí en Colosenses 1 y el versículo 2. Pablo dice, estoy escribiendo para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Quizás si tienes otra versión de la Biblia, lo que estás leyendo es el misterio de Dios, ¿quién es Cristo? Porque eso fue lo que el apóstol Pablo escribió. Cristo es el misterio de Dios. Ahora, esta palabra misterio, ¿qué significa? La palabra misterio significa algo que no podemos conocer aparte de la revelación de Dios. ¿Ok? Algo que no podemos conocer aparte de la revelación de Dios. Algunos dirán, pero pastor, ¿acaso los profetas del Antiguo Testamento no habían anunciado la venida del Mesías? Claro que sí. Pero pregunto, ¿esos profetas del Antiguo Testamento entendían bien quién era el Mesías? La respuesta es no. Si vamos a la carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, aquí vamos a ver que aunque los profetas del Antiguo Testamento anunciaron la venida del Mesías, ni ellos entendían bien quién iba a ser ese Mesías. Miren, 1 Pedro 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿qué hicieron? Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Lo que Pedro está diciendo es que el Espíritu Santo habló a los profetas
Y los profetas anunciaron la venida del Mesías, su muerte y su resurrección. ¿Pero acaso entendían bien todo lo que el Espíritu Santo estaba diciendo? No. Y por eso tenemos este cuadro interesante, fascinante. Los mismos profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, estudiando sus propias profecías, pidiendo al Espíritu Santo mayor entendimiento. ¿Y qué dijo Dios? Miren versículo 12. Primera de Pedro 1, versículo 12. A estos profetas se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas. Yo me imagino a los profetas un poco decepcionados, ¿no? Después de tanto estudiar y repasar las profecías, escuchar al Espíritu Santo decir a esos profetas: ustedes no necesitan saber más detalles. No les voy a dar más conocimiento. Ustedes son simplemente administradores. Los que se van a beneficiar de estas profecías pertenecen a otra generación. Y esa generación empezó con los apóstoles que conocieron al Señor Jesús a primera mano. Pero hay que reconocer que esos 12 hombres que anduvieron con Cristo, ellos tampoco entendían todo lo que Cristo era. Por lo mucho pensaban que era el Mesías, o mejor dicho, sabían, confiaban que Jesús de Nazaret era el Mesías. Pero hermanos, yo planteo lo siguiente: no pasó por su mente el concepto de que ese hombre con quien estaban hablando era Dios mismo. Como judíos les era casi imposible entender que Jesús de Nazaret era un ser divino. Por eso lo abandonaron cuando fue crucificado. Y fue recién la resurrección del Señor Jesús que reveló claramente: Él no era simplemente un ser humano, era también Dios en la carne. Y una vez que esos apóstoles entendieron que Jesús de Nazaret es Dios encarnado, la misma revelación de Dios el Padre, ¿qué empezaron a hacer? Predicar. Y predicaban, y predicaban, y predicaban. ¿Por qué? Porque no hay cosa más importante que el ser humano necesita sino saber quién es el Señor Jesús. Por eso qué lindo que ayer los jóvenes salieron y confesaron. Yo leí un mensaje de uno de ellos diciendo: cuánta ignorancia hay en las calles de Cristo y de la Biblia. Cuánta ignorancia hay. En parte porque no predicamos suficiente. Y este año estamos queriendo animarnos y motivarnos a predicar más el Evangelio. No porque queremos convencer a gente a venir a nuestra iglesia, no se trata de eso. Es que el ser humano necesita profundamente conocer al Señor Jesús. Ahora, eso nos lleva a una pregunta. ¿Por qué conocer a Cristo es tan importante? Al fin y al cabo, uno pensaría: casi todos los peruanos han escuchado de Cristo. La mayoría dicen ser católicos. Alguna vez en su vida van a una misa. Así que el Perú, en un sentido, está lleno de conocimiento de quién es Cristo. Acá vamos a celebrar la Navidad. Y muchas personas, a lo menos, saben que en la Navidad estamos celebrando el nacimiento del Señor Jesús. Sin embargo, la triste realidad es que Cristo es casi desconocido en nuestro país. Esa es la gran verdad. El nombre es conocido,
mas no la persona. Y pensamos que porque podemos pronunciar Jesucristo, ya lo conocemos. Cuando en realidad sabemos tan poco todavía de quién es el Señor Jesús. Por eso Pablo nos dice aquí en versículo 3, que el conocimiento de Cristo es tan importante, porque en Cristo tenemos el verdadero conocimiento. ¿Quieres tener conocimiento? ¿Queremos saber algo importante? Conozcamos a Cristo. Indudablemente, Él es lo más importante que jamás podríamos conocer. Miren versículo 3, ¿qué dice el apóstol Pablo? Hablando de Cristo. Pablo dice, ¿en quién? En Cristo están escondidos. Noten esa palabra. ¿Ya? En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora quiero que noten otra vez, siempre me impacta cómo el apóstol Pablo amontona palabras casi usando redundancia cuando Pablo quiere expresar la grandeza de algo. Pablo pudo haber escrito simplemente en quién está el conocimiento. Pero Pablo piensa, no, eso es muy simple. Así que añade una palabra, en quién está la sabiduría y el conocimiento. A eso es mejor. Pero luego Pablo piensa, pero aún eso no es suficiente. Cristo es más que eso. Así que Pablo dice, ¿en quién están los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Y aún eso le queda chico al apóstol Pablo. Añade una palabra más. ¿En quién están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Y aún eso no es suficiente. Pablo dice, y todo eso está escondido. No pienses que lo vas a aprender así nomás. No pienses que leyendo 2 o 3 versículos ya conoces a Cristo. No, Cristo es tan grande, tan profundo, que todo este tesoro de riquezas, de sabiduría y conocimiento están escondidos. Y la única forma de saberlo es si estudias y estudias y estudias profundamente. Hoy en día estamos en el tiempo de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Espero que saben algo de eso. Los jóvenes a lo menos sabrán que el celular ahora ya está conectado con la inteligencia artificial. Tu laptop, tu tablet está vinculado con la inteligencia artificial. Ahora los que empiezan a manejar esto saben que la cosa es mucho más fácil. Antes, si querías preparar un video, tenías que buscar imágenes y coordinar la música y todo eso. Ahora, haciendo unos cuantos clics, en unos segundos tienes un lindo video sobre cualquier tema que tú quieres, gracias a la inteligencia artificial. Pero ¿saben cuál es el problema, hermanos? En este mundo de inteligencia artificial, el ser humano, lejos de ser inteligente, el ser humano simplemente no sabe cómo vivir. Y esta es la paradoja, ¿no es cierto? Por un lado, los científicos nos han dado increíble inteligencia artificial. Y hay una enorme carencia de inteligencia natural para saber cómo vivir. Y el ser humano, con tanta inteligencia tecnológica, estamos haciendo un desastre de este mundo en el que vivimos. Y esta mañana, hermanos, yo quiero presentarles otra clase muy diferente de inteligencia.
Lo que el ser humano necesita no es inteligencia artificial. Lo que el ser humano necesita es inteligencia divina. Inteligencia divina. Graba eso en tu mente. La I y la D. Inteligencia divina. Y lo que el apóstol Pablo dice aquí hace 2000 años, toda esa inteligencia divina está en Cristo Jesús. En primer lugar, el apóstol Pablo dice, en Cristo está el verdadero conocimiento. Los jóvenes dedican 5 años, tremendo esfuerzo de estudios, para lograr cierto conocimiento en alguna profesión para poder desarrollarse en la vida, ¿no es cierto? Sea científico o conocimiento de las artes. Y hermanos, sabemos del Perú, que una persona puede llegar a ser un excelente profesional, médico, abogado, pero no tener la menor idea de cómo vivir. Hermanos, esa es la explicación de lo que está pasando en el Parlamento. Esos congresistas, no hay que negar, son personas inteligentes. Tienen mucho conocimiento. ¿Pero acaso lo usan para bien? No es para el bien de la nación y al final no es para su bien tampoco, porque al final casi todos terminan con problemas judiciales. ¿Dónde está la inteligencia en eso? Y aquí está el problema. Mucho conocimiento de cosas secundarias, pero no conocen al Señor Jesús. Sí, el apóstol Pablo era un hombre que antes de conocer al Señor, él también tenía mucho conocimiento. Como fariseo, habiendo estudiado en la Universidad de Tarso, una de las universidades más avanzadas de ese tiempo. Tremendo conocimiento. Miren lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses 3, el versículo 10. Pablo dice, todo lo que yo tenía antes lo considero como basura. No sirve, dice Pablo. Y luego Pablo dice, yo hago un tremendo esfuerzo, versículo 10, Filipenses 3, a fin de conocer a Cristo. A fin de conocer el poder de su resurrección. Al fin de conocer la participación de sus padecimientos, para que yo llegue a ser semejante a Él en su muerte. Palabras extrañas para nosotros. Pero Pablo, empezando a entender la necesidad de esta inteligencia divina para poder vivir bien aquí en la tierra. Pero volviendo a Colosenses 1, miren en versículo 2, una palabra interesante que complementa conocimiento en versículo 2. ¿Qué dice Pablo? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar, otra vez esta redundancia, todas las riquezas de pleno entendimiento. Así que no basta tener conocimiento. Pablo dice, hay que también tener entendimiento. Y esta palabra en el idioma original es interesante. La palabra significa juntar cosas diferentes. Colocar cosas juntas, de lado. Y apunta a entender las cosas, más que solo saberlas. Escuchen bien, entender las cosas más que solo saberlas. Miren en Colosenses 1, el versículo 9. Escuchen esta oración del apóstol Pablo por los creyentes en Colosas. ¿Qué pide el apóstol Pablo? Colosenses 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Pero la palabra ahí es entendimiento.
Es la misma palabra que tenemos en versículo 2, el capítulo 2, entendimiento. Porque, hermanos, hay una enorme diferencia entre conocer la voluntad de Dios y entender esa voluntad. Al pasar los años en nuestras vidas, especialmente cuando miramos hacia atrás, podemos conocer la voluntad de Dios. ¿Ya? Esto y esto y esto pasó. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Pero ¿entiendes por qué Dios lo quiso? Eso es muy diferente, ¿no es cierto? Y a veces como seres humanos, a veces como creyentes, miramos hacia atrás en nuestras vidas. Podemos ver cómo Dios nos ha guiado. Podemos saber, podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero muchas veces no llegamos a entender esa voluntad. Y nos llenamos de frustración. ¿Y cuántas veces pensamos, Señor, si tan solo podría cambiar el pasado? Y la razón por la cual queremos cambiar el pasado es porque no estamos entendiendo por qué Dios lo permitió. Es difícil a veces juntar los cabos sueltos y entender todo lo que nos pasó, toda la voluntad de Dios. A veces es muy difícil entenderlo. Y por eso Pablo está orando por estos creyentes, que Dios les dé esta gracia, no solo de conocer la voluntad de Dios, sino entender la voluntad de Dios. Y Pablo dice aquí en Colosenses 2, el versículo 2, esas riquezas de entendimiento están en la persona de Cristo. ¿Quieres entender tu vida? ¿Quieres entender tu pasado? ¿Quieres entender tu futuro? Busca a Cristo. Porque en el Señor están escondidos estas riquezas de entendimiento. Quizás encontraríamos una gran paz en nuestro interior si entendiéramos la voluntad de Dios. Pero en tercer lugar, hay más. No solo en Cristo hay conocimiento, no solo hay entendimiento, en Cristo hay sabiduría. Versículo 3, en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué es sabiduría? Podemos llamar sabiduría inteligencia espiritual. Eso es sabiduría. Inteligencia espiritual. ¿En qué sentido? Bueno, básicamente, inteligencia para vivir bien. El libro de Proverbios está lleno de sabiduría. Tremenda inteligencia espiritual para vivir bien. Y a todos nos hace falta constantemente repasar Proverbios, empapar nuestra mente de inteligencia espiritual para saber cómo vivir bien. Y el Señor quiere darnos esa sabiduría, esa inteligencia espiritual. Y finalmente, hermanos, Dios no es mezquino con nosotros. Dios no quiere darnos simplemente una pizca de entendimiento espiritual. No quiere darnos solamente un poquito, unos gramos de sabiduría. No, dice el apóstol Pablo, Dios es tan generoso que Él quiere compartir con nosotros, versículo 2, todas las riquezas de pleno entendimiento. Versículo 3, Él quiere darnos los tesoros de la sabiduría. Hermanos, qué hermoso es conocer al Señor Jesús. Qué hermoso es conocerlo profundamente. Porque en Él está todo esto. Conocimiento, entendimiento, sabiduría,
con riquezas y tesoros? Todo está en el Señor Jesucristo. Con razón el apóstol Pablo en Filipenses 3 da testimonio que lo que él más anhela es extenderse hacia adelante para ver si puede conocer más a Cristo. Pablo dice, como se acordarán en Filipenses 3, ¿qué hago? Dice Pablo, olvidando lo pasado, mirando hacia el frente. Yo me esfuerzo para ver si logro alcanzar todo aquello para que Cristo me salvó. Y hermanos queridos, hoy en día, por eso dije al comienzo, lo que el ser humano más necesita es conocer a Cristo profundamente. Ahora me imagino que esta mañana, o alguien escuchando este mensaje podría decir, pero pastor, ¿no le parece un poco sencillo esto? ¿No le parece un poco simplista? Que tanto conocimiento y tanto entendimiento solo se encuentra en un hombre que murió hace 2000 años y murió en la cruz. ¿Me está diciendo honestamente, pastor, que en él está todo esto? Sí, hermanos. Porque la vida nos enseña que muchas veces el verdadero conocimiento está en cosas sencillas, no en cosas complicadas. A veces nos rompemos la cabeza y hacemos un enorme esfuerzo tratando de entender cosas complicadas, cuando la realidad es que la cosa es muy sencilla. No sé si escucharon estos días la crisis que se desató en los Estados Unidos, el mundo tecnológico, en cuanto a la inteligencia artificial. Hace unas semanas el presidente Trump anunció iba a invertir 500 billones de dólares en la inteligencia artificial. Y el mundo aplaudió, ¿no es cierto? Y las acciones en esas empresas fueron por el techo. ¿Tanto dinero se iba a invertir en inteligencia artificial? Y todo se derrumbó hace 2 o 3 días, cuando salió una nueva inteligencia artificial de la China que costó solo $4 millones. Y hubo un colapso, la más grande pérdida de acciones de toda la historia. Porque los chinos encontraron que la cosa no es tan complicada como pensaban. Y desarrollaron una inteligencia artificial mucho más sencilla, que requiere menos potencia de los chips y menos poder de energía eléctrica también. Algo sencillo, desbarató a los 500 billones de dólares que pensaban invertir. Y es una parábola, hermanos. Hoy en día la raza humana inventa tanta tecnología, tanto dinero, tanto esfuerzo humano, cuando toda la riqueza de pleno entendimiento está en Cristo Jesús de Nazaret. Por eso Pablo se dedicaba a predicar tanto de Cristo. Por eso nos urge como creyentes compartir el Evangelio con otros. Porque hay tanta necesidad de inteligencia divina en este mundo. Y toda esa inteligencia divina está en la persona de Cristo. Ahora, hasta ahora todo suena un poco teórico, ¿no es cierto? Vamos a lo práctico. Porque para terminar, hermanos, vamos a notar que Cristo es tan importante porque Él satisface nuestras necesidades más profundas. Es lo que el Señor Jesús hace. Él satisface nuestras necesidades más profundas. Porque de eso se trata la inteligencia divina. No es algo académico, no es algo teórico, es algo eminentemente práctico. Porque miren en versículo 2, la primera parte.
Miren cómo el apóstol Pablo menciona a lo menos dos grandes necesidades del ser humano. Pablo dice, para que sean consolados sus corazones. Por eso Pablo quiere predicar de Cristo. Por eso Pablo quiere que la gente conozca esta sabiduría en Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo anhela que los corazones sean consolados. ¿Qué significa eso? Hermanos, la experiencia nos enseña que cuando una persona no conoce al Señor, tiene un enorme vacío existencial. Un enorme vacío en sus corazones. Hermanos, esa es la única explicación por qué gente rica, gente poderosa, gente conocida en todo el mundo, se quita la vida. En Inglaterra ahora, en los periódicos, cuando un artista se suicida, nunca mencionan la causa de su muerte, nunca mencionan suicidio. Yo he notado que es una política en los medios de comunicación, no mencionar suicidio. Así que cuando lees de un cantante de 40 años que murió, y solo dice murió, ya sabe que se suicidó. Si hubiera sido otra causa, lo hubiera mencionado. Ahora, ¿por qué los medios de comunicación no mencionan el suicidio? Porque el suicidio grita a voz en cuello. El ser humano tiene un profundo vacío en su interior. Y es tan profundo ese vacío que aún cantantes conocidos, ricos, populares, se quitan la vida porque tienen todo y no tienen nada al final. Y se sienten tan solos y tan vacíos. Su vida no parece tener nada de sentido. Sus corazones vacíos, angustiados, desesperados, y al final se quitan la vida. El apóstol Pablo sabía muy bien que el ser humano tiene un corazón destrozado por dentro. Destrozado porque no sabe para qué vive, no sabe por qué existe y no puede vivir así. Y Pablo predica de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando llegas a conocer a Cristo, hay una tremenda consolación para tu corazón. Y si esta mañana tu corazón está afligido, y si esta mañana no sientes que la vida tiene sentido, busca a Cristo. Porque yo te garantizo, Cristo puede consolar tu corazón, como nadie más lo puede hacer. Cristo puede consolar tu corazón. Y por eso Pablo predicaba tanto de Cristo. Pero ¿cuál es la segunda necesidad del ser humano? Dice Pablo, unidos en amor. ¿Eso qué significa? Bueno, piensen, hermanos. ¿Qué es lo que el pecado hace en nuestras vidas? ¿Qué es lo que el pecado hace en nuestras vidas? ¿Saben lo que hace profundamente? Nos hace egoístas. Todos velan por sus intereses personales. Todos velan por sus derechos personales. Porque la falta de amor y el pecado nos convierte a todos grandes egocéntricos. Queremos que todo el mundo gire alrededor de mí. Que todos se preocupen por mis necesidades. Claro, nadie lo va a decir, ¿no es cierto? Pero es lo que sentimos adentro. Todos sentimos eso adentro. Y cuando alguien no me ayuda de alguna manera, me siento mal. Y reacciono. Y me resiento. Porque todo tiene que ver conmigo.
Lo que el pecado hace. Pero cuando conocemos a Cristo. ¿Saben lo que pasa cuando conocemos a Cristo? El Espíritu Santo nos toma y nos coloca en el cuerpo de Cristo. Y venimos a ser parte de la iglesia del Señor Jesús. Y cuando una persona se convierte y viene a ser parte de la iglesia del Señor Jesús, ¿qué empieza a sentir? Un tremendo amor los unos por los otros. Yo me acuerdo como joven, pasé unos meses luchando con esta pregunta: ¿soy o no soy un verdadero creyente? Tenía esa pregunta en mi mente. A veces cometí algún pecado como joven, y cuando cometí algún pecado, Satanás me acusaba. No eres creyente, Alex, porque un creyente no hace eso. Y luchaba con eso. ¿Soy o no soy creyente? Y un día leyendo 1 de Juan, en esa carta 1 de Juan vi esta frase, se repetía: en esto sabemos que somos hijos de luz. En esto sabemos que hemos pasado de la maldad a la verdad. Y uno de esto sabemos, una de las cosas era en que amamos a los hermanos. Y yo como joven me pregunté: ¿realmente amo a los hermanos en la iglesia? Y me di cuenta que sí, que los quería mucho, que me gustaba pasar tiempo con ellos, me gustaba hablar con ellos, me sentía bien con ellos, mejor que con mis amigos inconversos. Y cuando me di cuenta de eso, el Espíritu Santo me selló como creyente. Y nunca más dudé de mi verdadera conversión, porque Dios puso en mi corazón amor por mis hermanos en la fe. Y es lo que Pablo dice: yo quiero predicar a Cristo en este mundo tan egocéntrico. Porque cuando una persona conoce a Cristo, el Espíritu Santo lo coloca en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, y el Espíritu Santo da a esa persona tremendo amor por sus hermanos en la fe. Y ahora dejamos de ser egoístas y empezamos a amarnos los unos a los otros, y toda nuestra vida cambia. Pablo dice: ahí está la gran necesidad del ser humano. Y por eso Pablo está en la cárcel en Roma. Miles de kilómetros de este pequeño valle y estas pequeñas congregaciones. Pero Pablo toma el tiempo para escribir esta carta. Versículo 1, por ejemplo. Miren lo que dice en versículo 1 del capítulo 2. Porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo sentía tanta carga? ¿Por qué luchaba? ¿Por qué oraba por estos creyentes? ¿Por qué escribió esta carta a los creyentes? Porque Pablo sabe que en Cristo están escondidos todos estos tesoros de pleno conocimiento. Y es este conocimiento, esta inteligencia divina, que puede consolar los corazones y puede unir a los hermanos en amor. Y por eso Pablo se esfuerza para escribir esta carta. Y hermanos, esta mañana dejemos que el Espíritu Santo aplique su palabra a nuestros corazones. Pero pensemos en lo siguiente: si el apóstol Pablo sentía tanta carga por gente que él nunca conocía, gente que vivía tan lejos de él, ¿cuál debe ser nuestra carga por Kobe y Corti? La gente que va al mercado a comprar, la gente en los parques, los chicos que van a los colegios en nuestro barrio. Ellos necesitan tener consolación para su corazón. Ellos necesitan sentir esta unidad en amor. Ellos necesitan inteligencia divina. Y todo eso se encuentra en Jesús de Nazaret. Que Dios nos ayude a, en primer lugar, experimentar estas cosas. Y luego, que tengamos una carga por compartir el Evangelio con la gente que tanto necesita
del Señor Jesús. Cristo, la más grande necesidad de todo ser humano. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra. Esta carta, Señor, escrita hace 2000 años, de un hombre en condiciones tan difíciles, a pequeñas iglesias escondidas en un valle, en las montañas de Turquía. Pero Padre, qué profundidad de enseñanza tenemos en esta carta. Y Padre, llega a nosotros esta mañana con urgencia. Padre, pedimos que tú nos ayudes a concentrar nuestra mente y nuestro corazón en conocer al Señor Jesús. Que podamos disfrutar los beneficios de conocerle. Y luego que podamos compartir el Evangelio a la gente que nos rodea. Padre, ten compasión de este mundo que se derrumba en tanto pecado y tanto egoísmo. Que seamos agentes de cambio, anunciando las buenas noticias de Jesús de Nazaret. En su nombre te lo pedimos, Padre. Amén.